368 personas recibieron la amnistía por parte de la Asamblea Nacional y así quedan en el olvido los procesos que estaban en curso o que se desarrollaron, algunos con sentencias en firme por las protestas de octubre del 2019, por tráfico de tierras, por secuestro. Pero esos casos son minoría. La mayor parte de quienes recibieron la amnistía eran personas que por ejercer su derecho a la protesta o defender la naturaleza fueron encausados judicialmente. Hoy nos acompaña uno de los beneficiarios de la amnistía, Virgilio Hernández, parlamentario andino, dirigente de Unión por la Esperanza. Virgilio, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, Lenin, un gusto. Ustedes señalaron que no entienden cómo es que el actual gobierno considera que la amnistía otorgada por la Asamblea es una decisión injusta y cuál es la parte que no les queda clara. Mire, la amnistía es un acto legislativo de la Asamblea Nacional. El presidente de la República hace no muchos días, hace pocas semanas, dijo que él iba a respetar la que sea la decisión de la Asamblea. Por lo tanto, sí nos sorprende ahora la reacción tanto del presidente como de otros actores. ¿Qué es lo que pasa? Que creían que en el ambiente que en este momento existe, tan fraccionado, no iba a ser posible que se otorgue amnistía. Por eso es que hasta antes del miércoles prácticamente no se debatía, no se discutía sobre las amnistías. Ha sido luego de que se otorgó estas amnistías que ahora sí hay distintos pronunciamientos. Sin embargo, este es un acto legislativo, no es la primera vez que la Asamblea otorga amnistías. Cuando yo fui constituyente, a pedido del expresidente Rafael Correa, voté, por ejemplo, por la amnistía del expresidente Gustavo Noboa. Después del propio expresidente también, Rafael Correa solicitó la amnistía de Alberto Dajic, para no ir muy lejos, en el año 2020. Pero no siempre Rafael Correa estuvo de acuerdo con las amnistías. Vámonos un poco más atrás, al 2007. En una de sus primeras pataletas, el entonces presidente dijo que él renunciaba si se declaraba la amnistía para los presos de la provincia de Orellana, porque no iba a permitir que siga la impunidad. Y sí, lo que usted señala es correcto. La constituyente en marzo del 2008 dio amnistía para 362 personas, pero no para Guadalupe Llori, porque estaba acusada de peculado y resulta que ella es hoy la presidenta de la Asamblea que lo termina amnistiando a usted. Bueno, pero usted lo que señala demuestra que no es la primera vez que efectivamente se dan amnistías. Y para no ir muy lejos, en el año 2020 también la Asamblea otorgó amnistías. Y esas amnistías precisamente ayudaron a que en la reforma que se hace a la ley orgánica de la función legislativa se deja claro y se desarrolla lo que está en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República, que es un delito político. Eso es un elemento clave. ¿Qué es un delito político? Porque eso no está definido en el Código Orgánico Integral Penal. No es que hay una sección del Código que diga estos son los delitos políticos. Se puede entender que algunos son claramente delitos políticos. Por ejemplo, el que nos acusaban a nosotros de rebelión, que está en el capítulo 6, que corresponde a los delitos contra la estructura del Estado constitucional. Pero no es que hay un capítulo que diga estos son los delitos políticos. Por eso la Asamblea, en la reforma que realizó a la ley orgánica de la función legislativa, desarrolla estos temas y señala 4 elementos que me parece importante rescatar. El primero, se puede considerar delitos políticos aquellos cometidos o presuntamente cometidos. Esto es importante. Por una o varias personas contra la organización y funcionamiento del Estado. Segundo, que estén motivados por fines de reivindicación social, dice el artículo 99 de la ley orgánica. Tercero, que se den en un contexto político de agitación interna o conflictividad social. Y el cuarto elemento también es importante porque considera que la amnistía puede ser efectivamente aplicada a delitos que se consideran comunes, pero que han sido conexos con y como consecuencia de esta acción política reivindicativa. Virgilio. De tal manera que con esto se ha cumplido y la Asamblea cumplió lo que dice tanto la Constitución como dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. En octubre del 2019 usted decía lo siguiente, lo publicó en su cuenta de Twitter. Veamos.
Convocamos a una resistencia generalizada en todo el país, con movilizaciones desde el mismo día de hoy, ya en todas las provincias. Se están organizando. Vamos nosotros en esto a ser muy claros. Aquí el gobierno tiene una disyuntiva. El gobierno de Lenín Moreno tiene una sola disyuntiva. O se cae este paquetazo que afecta a la mayor parte de los ecuatorianos, o se cae el gobierno. Y luego lo reforzó con un texto señalando que se iban a decidir acciones a nivel nacional y que se venía un estallido. Eso la Fiscalía lo interpretó como rebelión. ¿Usted reconoce que se cometió un delito, pero justificado? Es una pregunta. Mire, precisamente, y le agradezco efectivamente que usted haga relación a esto, porque con lo que acaba de señalar, con este relato, usted básicamente me permite plantear tres cosas. La primera, está absolutamente demostrado que no hay ningún argumento para poder a nosotros acusarnos de rebelión. Ninguno, en lo absoluto. Son precisamente mis pronunciamientos y son mis tweets los que sirven como referencia para un delito que en cambio señala que serán acusados por este delito las personas que desarrollan actos de violencia. Y esa violencia tiene que ser de tal nivel que puede poner en peligro la estabilidad del gobierno o puede poner en peligro la vigencia de la Constitución. A ver, Virgilio, pero se quemó Quito, se quemó el edificio de la Contraloría, se intentó llegar a la Plaza Grande, hubo incidentes, hubo muertos, hubo heridos y ustedes esto lo acompañaban diciendo que Lenín Moreno se tenía que ir. No se configura, sin embargo, el delito de rebelión. A ver, permítame explicarle su pregunta anterior. Vea, primero, está demostrado que no hay ningún elemento para nosotros acusarnos de rebelión. Son mis publicaciones en tweets. Segundo, nunca se hizo un análisis del alcance de esos tweets. ¿Cuántos fueron los retweets que se obtuvieron? ¿Cuáles fueron las interacciones? Esto es una cosa importante. Y tercero, vea, yo fui profesor por muchos años de ciencia política. Y para cualquier analista y para cualquier persona que sigue la realidad del país, como usted mismo, aquí siempre que se ha topado el tema de los combustibles, se ha vuelto inflamable la situación. Esto es lo que pasó efectivamente en el mes de octubre. Respecto de lo que usted dice, también permítame decir una cosa que es importantísimo señalar. Aquí se está imponiendo un relato. Se habla de la destrucción de Quito, pero no se habla, y esto es fundamental, de que esta vez la crisis de octubre se cerró como nunca antes en la historia del país. ¿Y quién responde por los 11 muertos? ¿Quién responde por las 1.500 personas heridas? Algunas de ellas, 43, perdieron un ojo, según lo que dice el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Quién responde por las dos mujeres que murieron quemadas por los incendios que los manifestantes generaron? ¿Y quién responde por los policías heridos? ¿Y quién responde por la destrucción a la capital? ¿Y quién responde por la quema del edificio de la Contraloría? Nadie. Yo le estoy señalando, le estoy diciendo que en esto es importante ver también tres cosas. Primero, que hay que tener el relato completo, porque lo suyo más que una pregunta responde a este relato. Y este relato tiene también muertos, tiene heridos, Virgilio, tiene personas sin ojos, tiene personas que fueron detenidas arbitrariamente. Que se quemó Quito, que usted no quiera reconocer que se quemó el edificio de la Contraloría. Y usted no quiera reconocer que hay dos mujeres que murieron quemadas, que murieron ahogadas por el humo de los incendios que generaron los manifestantes. Eso ya es asunto suyo, pero los hechos están allí y todos los vimos. Pero permítame explicar, no hable por mí, por favor, permítame explicar. La primera cosa, le digo, hay que ver el relato completo. El segundo elemento es que los principales responsables de la represión son precisamente ahora el señor que nos habla desde Paraguay, el expresidente Lenín Moreno, la exministra de Gobierno, el exministro de Defensa. Ellos son los principales responsables. Esta crisis política, la de octubre, se cerró como nunca antes en la historia del país, por lo menos desde el retorno a la democracia. Y el tercer tema, el que usted señala. Mire, ¿qué es lo que creo yo? Que la Fiscalía, preocupada precisamente por perseguir a opositores en lugar de realizar una labor técnico-jurídica, ¿qué es lo que hizo? No investigó precisamente cuáles son los responsables de los principales hechos de violencia. ¿Por qué no se ha investigado a profundidad lo de la Contraloría? ¿Por qué no se ha profundizado lo que dijo en esta misma cadena, a través de esta cadena,
el 9 de octubre, cuando en ese momento era dirigente Salvador Quispe, el actual asambleísta. Creo que en una entrevista que hacía en vivo Paul Romero, señaló el 9 de octubre que esa mañana ya se había intentado atacar a la Contraloría General del Estado. Y cuando se capturó a esa persona y se fue a ver, resultaba que era un militar. ¿Por qué no se ha investigado eso? ¿Por qué no se ha investigado lo que dijo la ex contralora Valentina Zárate, de que el incendio de la Contraloría fue desde adentro? ¿Por qué no se ha investigado lo que dijeron algunos portales, que cuando entraron los manifestantes a la Contraloría ya había policías adentro? Y yo le quiero decir además que en mi caso, en nuestro caso, en el caso de Rebelión, en las 20.000 páginas, en los 219 cuerpos, no hay un solo elemento que nos vincule con los hechos de la Contraloría o con los hechos de violencia. Virgilio. A pesar de que nuestro proceso es reservado, se difundieron imágenes y usted no habrá podido ver un solo hecho que demuestre en el que nosotros propiciamos o participamos con hechos de violencia, ni Paola Pavón, ni Cristian González, ni mi persona. Lo que no deja de llamar la atención es que después de haber sido parte de un gobierno que hizo de la criminalización de la protesta social una política de Estado, y a eso, si quiere, le podemos sumar el secuestro de la justicia, resulta que un grupo de militantes y simpatizantes de ese estilo de gobierno ahora les haya tocado estar del otro lado, y de repente quienes antes eran ecologistas infantiles ahora son defensores de la naturaleza, y los del indigenismo infantil ahora sí son luchadores sociales. Aquí, ¿cómo se explica ese doble estándar? Y una cosa más, Virgilio, esta situación generada, la de la amnistía, ¿les permite a ustedes abrigar para Rafael Correa, Jorge Glass y otros integrantes de ese gobierno una salida política a sus problemas con la justicia? Mire, más allá de los hechos que pueden haber sucedido circunstancialmente, no existió en la Revolución Ciudadana una política sistemática, como sí en el gobierno de Lenín Moreno y como lo que hemos vivido y hemos enfrentado los correístas los últimos 5 años. Ser correísta se ha convertido en sinónimo de ser perseguido. Y además, esto no lo digo yo. Esto lo dijo incluso un ex secretario particular de la presidencia. Esto es así. ¿Quiénes son sujetos de las amnistías? Está determinado claramente en el artículo 120, numeral 13 de la Constitución de la República, Lenin. Ahí se señala que la amnistía tiene que ser para los delitos políticos, y esto se complementa con el artículo 99, en la que señala cuáles pueden ser conexos también, porque no hay una definición en el Código Penal de cuáles son los delitos políticos. Todo lo que usted señala, las acusaciones absolutamente falsas que no se han podido probar respecto de estos delitos que son contra la administración pública, no son sujetos de amnistía. Virgilio. Así es que también es bueno parar ese relato. Y bueno, usted dice que no fue sistemático durante el correísmo la criminalización de la protesta social, pero solo para que recuerde, 2.187 personas fueron acusadas por el delito de ataque o resistencia, 198 por paralizar servicios públicos, como Jofre Poma, 43 por terrorismo, y uno de esos 43 por el acto de terror de salir a manifestar con el monigote de un borrego. Hablemos de criminalización de la protesta social, que no estuvo bien en ese entonces y no va a estar bien nunca, pero prohibido olvidar, nos repitieron durante 10 años, entonces no nos olvidemos de las cosas. Virgilio Hernández, parlamentario andino, dirigente de UNES, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo.